Amado, el Señor le bendiga, buenas noches. Sean todos bienvenidos a este estudio bíblico. Damos gracias al Señor por su amor, por su misericordia, porque Él es bueno y su bondad es para siempre, porque Él nos ha permitido estar en este lugar y disponemos nuestros corazones para que el Señor nos hable a través de su palabra. Yo le invito a que usted, como esté más cómoda, por favor, vamos a presentar este tiempo de estudio bíblico al Señor. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu amor inagotable, Padre. Gracias por tu misericordia. Gracias porque tú nos das fuerza para estar en este lugar. Gracias por tu Espíritu Santo que nos enseña todas las cosas, Señor, y que nos revela a Cristo. Oh Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Disponemos nuestros corazones, Señor amado, para que tú nos hables. Ayúdanos, Señor amado, a crecer a la estatura del varón perfecto, como dice tu palabra, esto es Cristo. Bendice a todos mis hermanos que vienen en camino, aquellos que están aquí presentes, cada familia extendida, Señor, bendícela, Padre. Padre, te presentamos, Señor, tu iglesia, aquellos que han de visitar, Señor amado, Facebook, mi Dios amado, sea hoy u otro día, mi Dios. Padre, que tu palabra que nunca retorna vacía, que tu palabra que hace la obra para la cual tú la envías, que tu palabra que transforma, que salva, que liberta, que restaura, que sana, Señor, que tu palabra haga la obra para la cual tú la envías, Señor. Padre, cada parte, cada partícula, cada letra de tu palabra contiene vida eterna, Señor. Ayúdanos a comprender que mientras tu palabra es expuesta, somos renovados, Señor, y que tu nombre es levantado en alto. Te damos la gloria y el honor en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Amado, puede ponerse cómodo. Como algunos de ustedes ya saben, nosotros hemos empezado este año estudiando la vida y las enseñanzas de Cristo. Es un estudio bíblico precioso, tenemos grandes expectativas y está basado en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Entonces en esta noche continuamos con un estudio más y con nosotros la pastora Bedelia Hernández. Gloria al Señor. Amados, una cosita antes de que la pastora empiece. Como ustedes saben, nosotros transmitimos por Facebook el estudio bíblico. Si la pastora de pronto va a compartir algún texto que ustedes deban leer, pues yo les voy a pasar el micrófono para que usted me dé un momentico, ¿ok? En lo que llegamos. Le bendiga el Señor grandemente. Qué bueno que estamos reunidos en la casa del Señor. En esta noche vamos a continuar con nuestros estudios bíblicos, como decía la hermana Ángela. Y en esta noche vamos a estar hablando sobre el mensajero y el bautismo del Rey. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el Evangelio según Mateo, capítulo 3. Primeramente quiero darle las gracias a la hermana Ángela por acomodarme para dar un estudio bíblico y las gracias a nuestro pastor que permite que esta programación tenga efecto. Amén. Mateo capítulo 3. Y se le ha repartido una hoja, hojuela. ¿La tienen? Todo el mundo tiene. Ok. En esa hoja la podemos usar como guía. Y vamos a ir hablando sobre los diferentes tópicos que tenemos en esa hojuela que usted tiene. Las porciones bíblicas que no se puedan leer aquí, porque no se pueden leer todas, es mucho, ¿verdad? Pues lo que hacemos es que nos los llevamos a nuestras casas y allá en las casas pues vamos de nuevo sobre la hojuela que se le ha dado y volvemos y repasamos el material y leemos aquellas porciones bíblicas que no hemos podido compartir aquí entre nosotros. ¿Está bien? Amén. Gloria a Dios.
vamos a leer el capítulo 3 de el libro de Mateo. ¿Habrá alguna persona que pueda leer en forma rapidita, pero claramente, la porción que tenemos frente? Si no tenemos ninguna mano, la mía está. Ok, hermano. Hermana Neri, ok. Vamos a esperar para llevarle el micrófono. Mateo 3. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Amén, gloria a Dios. Tremendo, hermana lee muy bien. El miércoles pasado estuvimos hablando con nuestra hermana Ángela sobre la vida y las enseñanzas de Cristo, y lo que se destacó de esta clase en una forma bien somera fue que Jesús, al nacer y al venir a ejercer su ministerio al mundo, él conmocionó o impactó los poderes establecidos. Afectó el aspecto político, y vimos cómo Herodes, el rey, pues se turbó muchísimo cuando le dijeron que un niño había nacido, y podía él sentirse que le iban a robar su título y su posición. También afectó la venida de Jesús a la religión, al aspecto religioso. Y los sacerdotes y los escribas también participaban de la religión de acuerdo a la ley mosaica, o sea, la ley dada a Moisés. Y ellos también se sentían impactados, se sentían que le podían robar o alterar la ley que Moisés le había dado. Y para ello estaban bien vigilantes e iban
iban por todo lugar que se celebraba, algún grupo se juntaba y ellos estaban pendientes a ver qué era lo que estaba sucediendo. También nos habló la hermana Abdelis sobre la posición de la mujer, la posición social de la mujer, cómo Jesús vino a levantar la posición de la mujer, a apoyar las mujeres le ayudaron a él, fueron colaboradoras con Jesús en el ministerio de Jesús, cuando durante ese tiempo las mujeres no contaban para nada. Así que vimos cómo la venida de Jesús, el comienzo de su ministerio, impactó diferentes áreas de la comunidad y la sociedad. Además que también hablamos sobre los reyes, ¿verdad? Los reyes que vinieron a ver al niño. Y eso fue lo que cubrimos en la clase anterior. La clase de hoy seguimos entonces nosotros con el libro de Mateo. Y vamos a enfatizar el área de Mateo, pero también están ahí las porciones bíblicas del libro de Marcos 1, del versículo 2 al 8, está Lucas 3, del versículo 2 al 18, que más o menos trata antes y no queremos dejarlo por ahí guindando y tener las dudas luego después, ¿verdad? Pero los primeros 10 capítulos del libro de Mateo registran la revelación del rey al pueblo de Israel. Sabemos que Mateo ve a Jesús como el cumplimiento de las profecías y cómo su vida y su ministerio formaban parte del plan específico que Dios tenía para la salvación de la humanidad. Y Jesús era la parte importante de esa vida de Israel y cómo la vida de Jesús y su ministerio cambió totalmente hasta lo que se le denominaba como el bautismo. Hablamos entonces en este capítulo número 3 sobre la predicación de un personaje llamado Juan el Bautista. Ya también habían discutido anteriormente quién era Juan. Juan era primo de Jesús. Era una persona que más o menos tenía como unos 6 meses más mayorcito que Jesús. Y tenían esa conexión, ¿verdad? Y Juan el Bautista, en este momento que nos habla en el capítulo número 3, dice que él estaba en el desierto. Aparentemente Juan se crió en el desierto y el desierto era un lugar bien familiar para él. Se vestía de acuerdo a cómo se vestirían las personas que están en el desierto, pues con piel de camello y con un cinturón y lo que comía era miel y cosas pertinentes que se encontraban, alimentos que se encontraban en el desierto. Ya tenía esa costumbre y ese era su estilo de vida. Comienza este precursor, porque Juan el Bautista viene siendo lo que se denomina como precursor o heraldo. Es aquella persona que es enviada a reconocer el camino o el terreno y cerciorarse de que todo está dispuesto antes de la llegada del rey. Quiere decir que el ministerio de Juan el Bautista comenzó un tiempo antes de que el ministerio de Jesús se hiciera público. Juan el Bautista también podemos decir o recordarles, porque ya se habrá dicho anteriormente, que es descendiente de familia sacerdotal. Y me imagino que cuando las personas que representaban, los fariseos y los saduceos, que representaban la religión, veían lo que Juan hacía, pero tenían en cuenta que él era descendiente de familia sacerdotal, igual que ellos mismos. No se sabe con certeza la costumbre de Juan bautizar. El nombre de Juan quiere decir: el Señor ha mostrado su favor. Juan quiere decir: el Señor ha mostrado su favor. Durante este tiempo había múltiples lugares de lavamiento de prosélitos
Prosélitos son las personas que son de otras religiones y quieren incorporarse a la religión judía. Ahora cuando nosotros fuimos en nuestro viaje allá a Israel, pues vimos muchos lugares que son como si fueran unas cuevas, que uno mira así de lejos y eran las que se llenaban para bautizar personas que abrazaban el judaísmo. Pero este no era el caso de Juan el Bautista. Él no era que se dedicaba al lavamiento de prosélitos, de personas que querían unirse al judaísmo. Juan el Bautista predicaba en este desierto de Judea, diciendo, y estamos en el versículo número 2, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea que Juan el Bautista predicaba sobre el juicio venidero y la llegada del Mesías. Jesús tenía en alta estima a Juan el Bautista. Y vamos a pedirle a la persona que tiene Mateo, capítulo 11, versículos 10 al 11, para ver qué nos dice en esa porción bíblica sobre la opinión que Jesús tenía sobre Juan el Bautista. Mateo 11, los versículos del 10 al 11. Espera un momentito. Dice así la palabra del Señor, porque este es de quien está escrito. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño del reino de los cielos, mayor es que él. Palabra de Dios. Amén. Entonces vemos que la opinión que tenía Jesús sobre Juan el Bautista era bien positiva, ¿verdad? Lo consideraba una persona bien importante, tanto como para decir que no se ha levantado otro profeta que sea ni siquiera parecido a Juan el Bautista. Y también lo asocia con el profeta Elías, ¿verdad? Que era un personaje bien importante para la religión judía. O sea que Jesús tenía una alta estima de Juan el Bautista. El tema de la predicación de Juan el Bautista era sobre el arrepentimiento. Y ustedes en su hoja tienen unas definiciones, unos puntos importantes que destacan sobre el arrepentimiento. El arrepentimiento fue el tema principal, central en la predicación de los profetas del Antiguo Testamento. Siempre que ven AT es Antiguo Testamento, cuando vean NT es Nuevo Testamento. Los profetas Jeremías, Joel, Malaquías y otros hablaron sobre el tema del arrepentimiento. Juan también habló sobre el arrepentimiento y el ministerio de Jesús se basó, y ese fue su primer tema, el arrepentimiento. Además que los creyentes del Nuevo Testamento, que somos nosotros, la iglesia de Dios, para nosotros el tema del arrepentimiento es bien importante. ¿Por qué ustedes creen que podría ser importante este tema del arrepentimiento? ¿Qué es el arrepentimiento? No todos a la vez. ¿Puede pararse un momentito, hermano? Ajá. ¿Qué le lleva? Amén, gloria a Dios. Es un cambio radical de actitud
¿Qué más nos dice la hoja que tenemos ahí enfrente? ¿Qué más dice la hoja? ¿Qué implica? Implica, arrepentimiento implica cambio. El arrepentimiento incluye el cambio. Cambio de conducta, cambio de propósitos, cambio de actitudes, cambio de mente, cambio de corazón. Dice la hojuela que no se está listo para aceptar a Jesús sin antes arrepentirse de pecado. El Nuevo Testamento implica el tema del pecado, apartarse de él y volver a Dios. En especial para las personas que ya han sido convertidas y están muy cómodas en su religión y en su estilo de adoración, y muchas veces se van alejando del Señor, y la misma palabra de arrepentimiento y el mismo mensaje de Juan el Bautista, que era para arrepentimiento y perdón de pecado, se constituye también en un llamado para las personas que se sienten como bastante cómodas, que no, porque como ya yo soy salvo y yo tengo la iglesia, ¿verdad? Como ya yo tengo como 15 años en la iglesia, ya yo fui al instituto y yo me sé todo eso, pues, y se siente uno tan cómodo que a veces va uno hasta olvidándose de esa relación y esa comunión con el Padre. Y necesitamos de momento quizás un llamado al arrepentimiento para enderezar ciertas áreas de nuestra vida que se están deslizando. Cada cual conoce su vida. Nadie tiene que venir y decirle a uno en qué uno se tiene que arrepentir. Vamos a ver la persona que tiene Marcos capítulo 1, versículo 15. Lo quiere leer. Número 2. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Cuál es el llamado que está presente en esa aseveración? Arrepentimiento y creed en qué? En el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Las buenas nuevas de salvación. ¿Y quién es que nos trae la salvación? Jesucristo. Así que el Evangelio nos cuenta sobre la persona de Jesús y su misión. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Verdad? O sea, es un llamado total, a una entrega total, a que nuestra mente se centre en esa persona de Jesucristo y el propósito de su misión, la cual nos beneficia a todos nosotros y nos benefició cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador. El arrepentimiento es algo que tiene que estar constante en nuestras vidas. No porque ya tengamos mucho tiempo en el Evangelio o seamos parte de una congregación, el arrepentimiento ya deja de tener importancia para nosotros. ¿En qué forma ustedes creen que el arrepentimiento es relevante para nuestras vidas el día de hoy? ¿En qué forma ustedes creen que el arrepentimiento, que el llamado al arrepentimiento es relevante, importante para cada uno de nosotros el día de hoy? Para preservar la salvación del alma. Amén. Mantenerlos conscientes, ¿verdad?, del sacrificio que hizo Jesucristo para ofrecernos a nosotros la salvación. Amén.
¿Alguien más? Nos ayuda, ¿verdad? Amén. Cuando nos concientizamos de que en algo le hemos fallado a nuestro Señor, eso nos ayuda a nosotros mismos. No, ni siquiera tiene que venir de afuera el llamado. El llamado ya está en nuestras vidas. Nosotros ya hemos sido llamados por nuestro Señor Jesucristo para salvación, y aquellos que hemos aceptado a Jesucristo tenemos un estilo de vida que es diferente al estilo de vida que viven muchas personas en el mundo. Amén. Así que el arrepentimiento era el tema más importante que predicaba Juan el Bautista, y ese fue el tema que Jesús también aplicó y enseñó cuando manejaba su ministerio aquí en el mundo. El cambio del arrepentimiento envuelve renuncia a actitudes negativas. También envuelve deseos de aprender la palabra de Dios. Cuando nosotros nos arrepentimos de los pecados y de nuestra maldad y de cómo le hemos fallado a nuestro Señor, se despierta en uno, y como cuando venimos aquí, ustedes dan testimonio de que tienen sed y que tienen hambre de aprender la palabra de Dios, porque por eso es que están aquí. Y eso es un signo o una indicación de que ha habido arrepentimiento en nuestras vidas, en lo que estamos ahora mismo en este mismo lugar. También el arrepentimiento obra en obediencia. Una vez que aprendemos la palabra de Dios, ¿cómo nosotros vamos a hacer viva, a hacer real esa palabra de Dios? Pues a través de la obediencia. Otra forma es que a través de la obediencia y a través de esa comunión con el Señor, nosotros vamos a desarrollar madurez, no solamente emocional, sino madurez espiritual. Vamos creciendo, ¿verdad?, en gracia delante de nuestro Señor Jesucristo, y vamos madurando, y esto nos ayuda a nosotros hasta en las decisiones de nuestra vida, no solamente en las decisiones espirituales, sino en las decisiones de nuestro vivir diario. El arrepentimiento hace que nosotros nos sintamos que estamos postrados delante de la presencia del Señor. Sentimos nosotros como la mano del Dios poderoso está con nosotros, guiándonos a toda verdad y a toda justicia, guiándonos hasta en las cosas que hacemos en el diario vivir, en el día cotidiano. Sentimos que la mano de Dios nos guía. El arrepentimiento es algo mucho más profundo que el remordimiento. ¿Por qué? Porque busca el cambio. No solamente reconocimiento de culpa, sino cambio de actitudes. A veces nosotros tenemos unas actitudes un tanto negativas, ¿verdad?, con respecto a diferentes cosas y con respecto al mismo evangelio. Pero cuando reconocemos que estamos mal delante del Señor, el Señor, a través de su Santo Espíritu, nos ayuda a nosotros a un cambio de actitud. Es una profunda conversión a Dios para los no creyentes y un volverse de corazón y abandonar los viejos caminos y volverse a Cristo. Hay que abandonar muchas costumbres. Los viejos caminos son muchas costumbres que nosotros tenemos, que nosotros sabemos que son nocivas, pero que no hemos decidido, porque todo esto envuelve decisión personal. Tenemos que decidir nosotros, dejar que el Espíritu haga la obra en nosotros y nos ayude a cambiar nuestros caminos, a cambiar nuestros hábitos. No podemos dejarlo para mañana, tiene que ser hoy. El cambio tiene que operarse hoy. El Señor nos llama a nosotros a empezar hoy.
Y Él es misericordioso con cada uno de nosotros. Tenemos que abandonar los viejos caminos. Juan también añade una nota de urgencia al decir que ya el reino de Dios está cerca. ¿Por qué sería que Juan diría que el reino de Dios ya estaba cerca? ¿Qué ustedes creen? ¿Alguien? ¿Una opinión? Thank you. Manifestarse el ministerio de Jesucristo sobre la faz de la tierra. Amén. Ya Jesucristo estaba. Y cuando viene Jesucristo, Jesucristo es rey. Jesús era el Mesías. Así lo reconoce todo el evangelio. Todos los evangelios, pero hablando del evangelio de Mateo, reconoce a Jesús como el Mesías, el don de Dios. Y dice que vino Jesús a tornar el corazón de muchos a Dios. Lo encontramos en Lucas 1:16, que lo pueden después ver en sus casas. Si el rey estaba aquí, todo rey necesita tener un reino, ¿verdad que sí? Cada rey es rey porque tiene un reino. Y ya el rey estaba aquí. Así que arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Más diciendo, el reino de Dios ya está aquí. Y está en nuestros medios. Porque Jesús está aquí en nuestros medios. Y cuando dejamos que Él sea el rey, tiene cabida en el reino de nuestra vida. Él quiere ser rey del mundo entero. Pero hablando en términos personales, ven, Señor Jesús, y sé el rey de este reino, de esta mi vida. La ofrezco a ti para que tú vengas a reinar. Y cuando comenzamos a hablar en esta forma y a procesar toda nuestra vida en esta forma, nosotros nos vamos dando cuenta que aún las cosas negativas que nos suceden, porque no todo en la vida es positivo, ¿verdad? Vienen las pruebas, vienen los problemas, pero sabemos que el Mesías está reinando aquí. ¿Tú podrías decírtelo así? Ven, Jesús, ven y reina aquí en mi corazón. Yo te ofrezco este pesebre, yo te ofrezco esta vida, yo te ofrezco este reino para que tú vengas a trastocar todo el aspecto mío religioso, trastoca todo el aspecto mío social, transforma toda mi cultura, transforma todos mis hábitos, transforma toda mi manera de ser, trastoca todo lo que yo soy, porque tú en mi vida eres rey. ¿Podrás decir esto? Amén, gloria a Dios. Además del arrepentimiento, de ganar y recibir el Mesías, porque es una ganancia recibir el Mesías, no se está listo a aceptar a Jesús sin antes uno arrepentirse. El arrepentirse yo lo veo, me corrigen si no, como si fuera una puerta a la cual uno abre y deja pasar esa persona de Jesús para que venga a morar en nuestras vidas. El arrepentimiento es una acción mía, es algo que yo decido y que envuelve cambio y estoy dispuesta a hacerlo. El arrepentimiento verdadero también tiene una evidencia, que es el fruto. Todo arrepentimiento tiene que tener un fruto. Y nosotros hemos visto y podríamos nombrar, y yo voy a nombrar uno y ustedes nombran a otro. ¿Qué personaje de la Biblia nosotros vemos que es un personaje bien importante del Nuevo Testamento, que tuvo un proceso de arrepentimiento, una acción, un proceso de arrepentimiento y dio un fruto mayor que llega a nuestros días hasta el día de hoy? ¿Quién podrá ser ese? Pablo, el apóstol Pablo. Otra persona que ustedes saben que en las escrituras se arrepintió y dio fruto. Zaqueo. ¿Cuál fue el fruto de Zaqueo? ¿Quién era Zaqueo? Un cobrador de impuestos, un publicano, ¿verdad? ¿Y cuál fue el fruto de Zaqueo?
estuvo dispuesto a devolver la mitad de todo lo que había robado. Todo lo que había robado, porque cobraba los impuestos para Roma, pero se echaba en el bolsillo, ¿verdad? Alguna parte, no vamos a decir, ¿verdad? Pero una parte él se echaba al bolsillo. Y todo eso era parte de esa vida antigua que no tenía arrepentimiento. Pero cuando lo visitó la persona que todo lo trastoca, que vino a trastocar, que vino a cambiar, que vino a impactar, entró en su vida y comenzó a tener una relación con Jesús, decidió lo que nos dice el pastor, devolver de toda esa ganancia que había tenido, devolver el 50% o una parte grande, porque ¿quién sabría cuánto era? A lo mejor él mismo no lo sabía. Pero Zaqueo dio fruto de arrepentimiento. Hay otro personaje, y está en la hoja que les repartí. Era una pecadora y para mí ha sido una de las mujeres que llevó el evangelio también a aquellas personas que menos se lo esperaban. Para mí. Ok. María era una colaboradora de Jesús. Eso sí podemos decirlo, ¿verdad? Y que al ser colaboradora de Jesús, contribuyó a que ese ministerio de Jesús se hiciera una realidad de una forma más simple, ¿verdad? Así que entonces nosotros podríamos decir también, y lo tienen en la hoja, ¿qué ustedes creen del hijo pródigo? ¡Wow! Eso sí que lo sabe todo el mundo. Lo del hijo pródigo. Se arrepintió. ¿Qué dijo el hijo pródigo? Padre, he pecado. He pecado contra el cielo, allá y acá. Y contra ti. No soy digno. Ni que me mire, mira, considérame, acéptame y ponme a trabajar así como trabajan todos los peones de tu finca. Y yo lo voy a aceptar, porque eso es lo que yo me merezco, dijo el hijo pródigo. ¿Y cuál fue la respuesta del padre? ¿Cuál fue? El perdón. O sea que el arrepentimiento va a producir, va a desencadenar una serie de eventos y de pasos, una serie de pasos que van a llevar a que una vida, ¿verdad?, obtenga el perdón. Porque el arrepentimiento es un llamado al perdón, es un llamado a entregar. Porque hay alguien que está dispuesto a perdonar. O sea, que viene de los dos lados. Yo me arrepiento de mis pecados porque tengo un Salvador que está dispuesto a perdonarme. ¡Wow! Eso es bien poderoso, ¿verdad? Todo lo tenemos porque el Señor Jesús nos lo permite. Hay esa posibilidad. Ay, no es que yo he hecho muchas cosas malas en mi vida. No me diga, porque hasta que yo no arregle mi vida, le dice la gente a uno, hasta que yo no ponga todo en orden, yo no me hable, porque yo todavía no voy a aceptar, no estoy preparado o preparada para aceptar a Jesucristo, porque mire que yo he hecho muchas cosas malas. ¿Qué ustedes me dicen de esa actitud? ¿Es una actitud positiva? ¿Ah? Digan, cuéntenme. No, ¿por qué? Es una actitud de incredulidad, ¿verdad? Es una actitud de que, como yo soy tan y tan mala, Dios no puede. ¿Verdad que así mismo lo dice la gente? Dios no puede perdonarme. No. Dios no puede perdonarme a mí. Perdonará a otros, pero a mí no puede perdonarme. ¿Qué es lo que estamos haciendo con Dios? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Reduciéndolo a un diosito,
así como si fuera de 5 con 1 como yo. Dios es espíritu, Dios todo lo abarca, Él es omnipresente, Él está en todo lugar. Nosotros no podemos, mire que la mente de nosotros no puede concebir la grandeza de Dios. Porque no podemos decir, ahí empezó Dios aquí en esa pared y terminó en aquella otra. No, porque Dios no tiene ni principio ni final. Y nosotros somos agresivos cuando nos expresamos. Dios no me puede perdonar. Pero Dios, en su infinita misericordia, se encarnó y vino en la persona de Jesús para darnos esa oportunidad que nosotros decimos que no merecemos, para dárnosla y decirnos, sí, yo estoy dispuesto a perdonarte, si tú te arrepientes. Porque la cláusula importante aquí es, si tú te arrepientes, yo te perdono. Tenemos esa oportunidad y Dios es un Dios de oportunidades. Un Dios grande, poderoso, ¿verdad? Y tenemos que darnos cuenta de esa grandeza de nuestro Dios. Entonces nosotros podríamos decir, ¿cuál será la diferencia entre el arrepentimiento y la confesión? ¿Alguien quiere decir? ¿Cuál es la diferencia entre arrepentirse y confesar? La confesión es algo y el arrepentimiento envuelve otra cosa. ¿Alguien? Entonces yo le diría que la confesión es aceptar la culpa. Yo como esa persona que dice, no, porque yo soy tan mala y tan mala, yo estoy aceptando mi culpa, estoy aceptando que he hecho algo que ha ofendido a Dios. Y por eso es que yo me considero tan mala, tan mala. Esto es un decir de aquello que estábamos explicando, ¿verdad? Entonces, al uno reconocerlo y uno decirlo, verbalizarlo, tenerlo presente en la vida de uno, esa es una forma de confesión. Y hay religiones que con ello eso es suficiente, que confesemos. Pero nosotros nos queremos ir un poquito más allá, como dice la palabra, a hacerle una realidad ese arrepentimiento, ese cambio. No es solamente reconocer que estoy mala, no es solamente reconocer que he hecho esto, lo otro y toda la lista esa que nosotros tenemos, ¿verdad? No es solamente reconocerlo, hay que cambiar. Y el cambio comienza hoy. Así que toma un momento, inclina tu cabeza y piensa en tu Dios. Pídele al Espíritu Santo, todo el mundo incluido. Pídale al Espíritu Santo que examine su corazón y le muestre si existe alguna cosa de la cual usted tiene que arrepentirse. Yo sé que están recogiendo la ofrenda, pero yo quiero que me hagan un alto. Piense, pídale al Espíritu Santo que le revele, que le muestre si existe en usted alguna cosa de la cual usted tiene que arrepentirse. Pídale al Espíritu Santo que si se está alejando de Dios en algún aspecto de su vida, lo vuelva a llamar. Gracias te damos, Señor, por todas las oportunidades que tú nos das, Señor, para reconocernos, porque ¿quién sabe de nosotros sino nosotros mismos? Y los secretos más íntimos del corazón están guardados en ti.
y nadie necesariamente tiene que saberlo. Pero el Espíritu de Dios, que todo lo sabe, que todo lo ve, que todo lo lee, que todo lo conoce, ese sí sabe lo que está en tu mente y en tu corazón. Permite que de aquí en adelante avive y sea una constante en tu vida y en mi vida. Gracias, Señor. Dice ese versículo número 3, número 2. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué será eso del reino de los cielos? Hay conceptos que se entrelazan. Y unas porciones dicen el reino de Dios. Otras porciones de la misma palabra dicen el reino de los cielos. Pero si nosotros vamos a Génesis capítulo 1, ¿qué es lo que encontramos en Génesis capítulo 1? El relato de la ay, qué tímidos son. El relato de la creación. En el principio, ¿qué creó? Los cielos y la tierra. Así que entonces cuando tenemos el concepto de reino de Dios y el reino de los cielos, que se pueden usar, intercambiar, vamos a ver. Pero si vamos a diferir entre uno y el otro, Dios hizo los cielos. Así que el reino de Dios sería el concepto, la umbrella grande, ¿verdad? El concepto grande, pero que se usa en una forma intercambiable. De acuerdo a la Biblia de estudio, Vida Plena de Reina Valera del 60, el reino de Dios es el concepto de que Dios entra en el mundo. Y yo vuelvo y hago la digresión de que yo veo esto como una ventana. Primero una puerta, ¿verdad? Que uno abre. Y esta es una ventana. Y yo me imagino para visualizar que esa ventana se abre y que Dios mira a través de esa ventana. Yo lo veo así. Quizás es una forma de yo visualizar lo de que el concepto de que Dios entra en el mundo para hacer valer su gloria, su poder y sus derechos contra el dominio del maligno y el rumbo actual de este mundo. ¿Quiere decir que el Señor está consciente del coronavirus? ¿Sí o no? ¿Ah? ¿Sí? ¿Y qué pasa? Ay, eso me gustó. El Señor está en control, ¿verdad? Nosotros no sabemos. Al Señor no se le escapa nada. Y Él no va a dejar que sucedan las cosas que no quiere que sucedan, porque no son parte del plan de Dios. Pero también va a permitir que sucedan cosas que nosotros en nuestra manera de pensar decimos, ay, pero eso no debe de ser así. Pero para el Señor eso es parte de su plan. ¿Okay? Así que yo lo que digo todas las mañanas, Señor, protege mi hogar, protege la iglesia, no dejes que el coronavirus entre. Pero relax, ¿ok? Porque el Señor está. Eso no quiere decir que no voy a utilizar las medidas higiénicas que yo tengo que usar, porque nos están dando muchísimas recomendaciones, ¿verdad? Y a nosotros que nos encanta besar y abrazar, ¿verdad? No es por nada, yo lo digo, el pastor no está, pero están las dos pastoras. Nosotros somos la iglesia de Dios. Tenemos que tener los ojos abiertos. Entonces, este reino de Dios es una forma en que Dios se asoma al mundo. Y cuando se asoma, yo lo veo así.
Lo que ve es nuestro corazón y las cosas que hay en nuestra mente. Dice que ese poder no es una teocracia político-religiosa, como nosotros creemos ahora cuando vienen las elecciones. Hay un revolú por ahí, ¿verdad? Que si que si el otro, mucha politiquería. Pero esta venida del reino de Dios no tiene nada que ver con el aspecto político religioso. Y aunque los fariseos estuvieran, ¿verdad?, por ahí vigilando, mirando, watch out, por si acaso, y allá estuviera Herodes con su sistema político, pero no tiene nada que ver con ello, sino que no es asunto de dominio social o político, sino es de índole espiritual. Por eso yo digo que cuando el Señor abre esa ventana, y esa es mi manera de verla, pastor, para visualizarlo, yo soy bien visual, lo veo que se asoma, abre la ventana, se asoma, y lo que ve es mi corazón. El tuyo, ¿verdad? El corazón de nosotros. Porque el corazón es el asiento de toda nuestra mente, de todas nuestras ideas, nuestras formas de pensar, nuestras actitudes, nuestros valores, nuestras costumbres, nuestras tradiciones. Todo eso está dentro del corazón. Bueno, si seguimos con la lista decimos, pero ¿qué corazón tiene que ser bien grande para que quepa todo eso, verdad? Pero estamos hablando de ideas. Así que nos invita a decidir si someternos al dominio de Dios o no. Y dispone la liberación de la humanidad de la influencia demoníaca y del dominio de la carne. Arrepentíos. Y esa es la condición. La condición para que el reino de Dios venga a tu vida es, ¿cómo fue? Arrepentido. O sea que lo que decía Juan el Bautista, eso era, ¿verdad? A la verdad que el hombre era bien sabio porque había sido escogido para ser el precursor o el heraldo antes de que Jesús viniera con ese mensaje del arrepentimiento. Y dice, en el presente, el reino en el corazón humano produce gozo, paz, justicia en el Espíritu Santo. Está alguien, la lectura número 3, que está en Romanos 14, 17. La lectura número 3, ¿alguien la tiene? Romanos 14, 17. Ligerito, que se nos va el tiempo. Ay, Dios mío. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Qué es el reino de Dios? Ahora en el presente, cuando tú dejas que ese reino de Dios viva en ti, entre a tu vida, te va a producir gozo, paz, la manifestación de la presencia del Espíritu Santo. En el aspecto futuro sería la manifestación del reino cuando Cristo triunfe sobre toda maldad y oposición y entregue el reino a su Padre. Tienen las porciones bíblicas en la hoja. Juan también dice que Jesús nos bautizará en Espíritu Santo y fuego. Tengo que ir más ligerito. Había diferencia entre el bautismo de Juan y el bautismo de Jesús. Juan iba en la dirección correcta, pero el bautismo de Juan no producía cambio. Quizás adeptos, ganancia, un número más, un adepto más, un miembro más. A veces sucedía así en las iglesias, pero no producía cambio. Sin embargo, el bautismo de Jesús es en el Espíritu Santo y ese bautismo nos purifica. Cuando pensamos en purificar, ¿en qué pensamos? ¿Cómo nos purificamos? ¿Cómo se purifica el oro? No sé, no oigo, yo no estoy así media solda.
Con fuego. Con fuego. ¿A quién le gusta el fuego? Fuego, fuego del cielo queremos. Lo cantamos. ¿Verdad? El fuego del Espíritu Santo purifica y es símbolo de la santidad de Dios. Ese fuego que nos pule, que nos deja pasar por pruebas. Pero ¿por qué es que todo que yo no salgo de una y me meto en otra? Alabado sea el Señor. Algo está haciendo contigo y conmigo. Hebreos 12, 28 y 29 dice que el Dios es fuego consumidor y nos purifica con el fuego de su presencia. Su naturaleza es fuego y luz. El apóstol Juan describe los ojos de Jesús como llamas de fuego. En Apocalipsis 19, 12. Dios habló a Moisés por medio de una salsa que estaba ardiendo. ¿Qué le hacía al de él? El fuego de Dios. Entre más Dios nos ayude y permitamos que Él venga a modificar nuestras vidas y nuestras conductas y todas nuestras, ¿verdad?, maneras de pensar, todas nuestras filosofías internas, Él nos llena y nos purifica más y más. No es algo que comenzó y me metí en la salsa, me quemé y ya salí y me enfrié. No, queremos seguir en ese fuego constante de Dios que está encendido. La persona que tiene la número 5, la porción 5, Isaías 6, 7. Si no se para ligerito, yo... Okay. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Amén. ¿Qué pasó? ¿Qué tocó los labios del profeta? Carbón encendido en fuego. ¿Para qué? Para purificar su boca, porque Dios iba a utilizar la boca del profeta para hablarle al pueblo. Nos da poder para dar testimonio a los demás y nos ayuda. Otro propósito del bautismo del Espíritu es que nos ayuda a vivir y tener una vida de victoria sobre el pecado. No tenemos que estar pecando todo el tiempo, no tenemos que estarnos cayendo sobre la misma piedra. Si usted sabe que por ese camino hay una piedra y siempre que usted pasa por ahí se cae, ¿qué es lo que tiene que hacer? El Espíritu Santo le guía, que el Espíritu Santo le guíe, pida ayuda, pida guianza al Espíritu para que le guíe a usted, que aunque usted tenga que caminar por la misma senda, usted no tenga que tropezar en esa piedra. Esa piedra es la acechanza del maligno sobre su vida. Muchas veces la conocemos y lo acariciamos en vez de reprenderlo en el nombre de Jesucristo. Tenemos que ser mucho más proactivos para con nosotros mismos y nuestra vida, para poder tener una vida victoriosa, libre del pecado. Y aunque no estemos completamente libres del pecado, por lo menos nosotros no seamos rebeldes a la palabra de Dios. Porque la rebeldía a la palabra de Dios es lo que me ciega y nunca me deja ver mi propia maldad. Porque lo que me enseña mi maldad es la verdad que tenemos aquí en este libro negro. Cuando la conocemos, vemos que no estamos tan bien. Vamos a dejar pasar la número 6, la lectura de Joel. Porque sabemos que el profeta Joel nos habla sobre que Dios ha prometido derramar de su Espíritu Santo sobre todo aquel que cree. La palabra de Dios no miente. Si usted cree y se arrepiente, el Espíritu Santo se va a derramar contra la acechanza del pecado y contra la acechanza del maligno. Y usted va a poder traer cuanto pensamiento de esas cosas que se le ocurren a uno en la mente. Porque mire que muchas cosas le vienen a la mente a uno.
A nosotros los cristianos nos abruma. Imagínese usted a la persona que no conoce a Cristo, que no se ha arrepentido y no ha sido salvo. Esa mente está cauterizada, ni le molesta el pecado, se siente cómodo. Pero nosotros que conocemos, sabemos que el Espíritu Santo está sobre nosotros. En el bautismo de Jesús habían unas personas presentes y como ya esto lo dieron anteriormente, voy a ir a vuelo de pájaro. Estaban los fariseos y los saduceos y ya dijimos que eran las personas que Juan le decía hipócritas. Pertenecían a esos grupos políticos religiosos. Los fariseos eran los bien prominentes, la gente de negocio, los comerciantes, y estaban los escribas metidos junto con ellos, ¿verdad? Y ponían un énfasis bien marcado en que era en la ley de Moisés. Hay que seguir la ley de Moisés, de como lo dice ahí, no se puede alterar una letra, no se puede. Y tenía la gente que cumplir la ley de Moisés, más encima que ellos le ponían unas explicaciones y unas alteraciones para decir cómo era que se iba a cumplir ese mandamiento. Le añadían un montón de cosas y todo eso la gente lo tenía que seguir, ¿verdad? Enseñaban que el Mesías era una figura política que vendría a gobernar. Por lo tanto, bueno, si allí se está bautizando ese Jesús, ese no me parece que es ningún político. Ese todavía no ha venido un caballo blanco. No tiene ningún ejército, así que no hay problema con él. Los saduceos, que eran los de la aristocracia, descendientes de la línea sumo sacerdotal, estos eran los liberales. Estos eran los que rechazaban las doctrinas de la resurrección, la doctrina de los ángeles, los milagros, la inmortalidad, el juicio venidero, y eran de una vida mundana. Todos estos eran enemigos de Jesús. Así es. Y el bautismo de Juan, que Juan viene a bautizar quiere decir baptizo en griego, y significa sumergir. Cuando usted se bautiza, si se bautizó allá con el pastor, ¿qué es lo que él hace? Que lo sumerge a usted debajo del agua, ¿verdad? Esto representa la muerte del creyente al pecado y la sepultura de la vieja criatura y la resurrección de la persona a novedad de vida nueva en Cristo. Hoy día las personas se bautizan haciendo confesión de su fe en Jesucristo como su Salvador. Juan lo que hacía era que bautizaba, pero era para ganar adeptos, para crear un pueblo, un grupo de personas que esperaran al Mesías, que estuvieran preparados para esperar al Mesías. Sin embargo, Jesús bautiza en Espíritu Santo, como lo dice Hechos 38 y 39, para promesa, y la promesa es para nosotros, para nuestros hijos y para los que están lejos. Juan no le ve ninguna razón para que Jesús venga para acá. Por ahí dice, ¿verdad?, que Jesús se acercó. Y Juan no le veía ninguna razón para que Jesús viniera a bautizarse. Si Juan no le veía razón, ¿por qué sería que Jesús decidió? Pues es la pregunta de los mil chavitos, ¿verdad? ¿Por qué sería que Jesús decidió bautizarse o unirse a un rito de pecadores? Porque eran los pecadores los que se bautizaban y Jesús no tenía pecado. ¿Por qué ustedes creen? Vamos a ver. 1, 2 ideas. Ligerito. Ligerito que es tarde. Aquí, una manita por allá. Hermano, póngase de pie para que podamos oír. Ajá. Para que se cumpla la justicia de quién. ¿De quién? Ok, good.
Ajá. Algo más. Bueno, muy buenas opiniones. Pero Juan no le veía el por qué. Primero porque, aunque Juan era mayor en edad cronológica, Juan reconoció en Jesús que Jesús era mayor que él. Era superior en autoridad y en dignidad espiritual. El bautizante debe de tener mayor autoridad espiritual que el bautizado. Y Jesús quería que seguir como hacían los demás, someterse como si él también fuese un pecador, para venir a guiar las personas, para guiarlas en el camino. Esa puede ser una de las razones, ¿verdad?, por la cual Jesús quiso. ¿Alguien más? ¿Alguna otra opinión? Entonces nos dice que Jesús trastoca toda la jerarquización de los judíos. ¿Por qué? Porque para Jesús es mayor en autoridad y en espiritualidad que Juan. Para los que entran en su reino, el que quiere ser el mayor tiene primero que ser ¿qué? El menor. Y el menor siempre va a ser aquel que es el mayor. Jesús era mayor, pero él quería enseñar una lección de humildad, bautizándose en un lugar, porque en realidad el Jordán era un lugar de humillación. ¿A dónde mandaron a Naamán a sumergirse 7 veces para que se le curara la lepra? ¿A dónde? Al río Jordán. Cuando nosotros fuimos ahora, ¿verdad?, hace un ratito que fuimos allá a la tierra, ese río Jordán, eso es limpiecito. Eso es una maravilla. Pero Naamán, como era director de un ejército tan grande, ¿verdad?, pues se sintió ofendido que le dijera que para que se le curara la lepra tenía que sumergirse. En otras palabras, tenía que bautizarse. Así que ese Jordán representa humillación. El Jordán fue el lugar por el cual el pueblo de Israel entró a la tierra prometida. ¿Fue así o no fue así? Claro que sí. Entonces, le dice Jesús, así conviene que hagamos toda justicia para que se cumpla lo que Dios ha ordenado. Jesús se identifica con los pecadores, bautizándose como uno de ellos, porque desde el principio de su ministerio anticipó su identificación en la cruz. Porque iba a ser hecho pecado por nosotros. Lo tienen ahí, 2 Corintios 5:21, después lo leen. Asume su destino como sustituto nuestro en la cruz del Calvario. Fue la dedicación pública de su obra en la cruz. Como el sacerdote antes de ejercer se baña primero y luego es ungido, así Jesús se bañó primero, se sumergió en las aguas primero y después fue ungido. ¿En qué forma fue ungido? A través de el Espíritu Santo que vino sobre de él en forma corporal. Esa fue la afirmación que le dio Dios. Así que vino en forma de paloma. Su principio predice su culminación. Desde que Jesús nació, creció, llegó a la edad de 30 años más o menos, comenzó a caminar en una línea recta. Yo lo veo así, caminando en una línea recta. Pasó el Jordán y siguió directo al Calvario a morir por cada uno de nosotros.
Así que su bautismo cumplió lo correcto, que Jesús vino a guiar las personas a su propio paso. Y cambió con ello el significado del bautismo, uniendo el pasado con el futuro. De ahí en adelante el bautismo significaría, y esto lo dijo el pastor el domingo, su muerte y su resurrección. Cuando salió del Jordán, Dios declara: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, en el cual yo he depositado y he centrado el plan de Dios para salvación de la humanidad. Este es mi Hijo amado, en quien los buenos propósitos de Dios para contigo y para conmigo se cumplen. Tienen las porciones bíblicas de Isaías 42, 53 y el Salmo 2. Léanla en su casa. ¿Alguna pregunta, dudas, algún comentario que quiera? ¿Sí, alguna pregunta? Dele un aplauso al Señor. Yo creo que hemos disfrutado un estudio maravilloso una vez más en esta noche. Agradecemos a la pastora Bedelia por su dedicación. Gloria al Señor, y de verdad que hemos sido edificados en grande manera. Gloria al Señor. Quisiéramos saber si hay alguna visita, alguien que esté con nosotros por primera vez. Alguien que esté con nosotros por primera vez en los estudios bíblicos. Gloria al Señor. Queremos entonces pasar a las peticiones de oración. ¿Alguna petición de oración? ¿Alguien que tenga una petición que presentar delante del Señor que quiere que nosotros presentemos? Sí, hermana Leslie.